Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio www.rtp.es, un solo clic, ya sabe, en cualquier parte del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, me permite, por favor, como decía el líder Tralala, que fue este compañero de clase de nuestro invitado que vamos a presentar, algo que los periódicos nunca te van a mentir es en la fecha. Y los dos dicen que hoy es lunes 27 de abril, o sea que hoy es lunes 27 de abril y como todos los lunes Sofía está con nosotros. Hola a todos los oyentes. Mejoró la pantalla, pues yo cuando me veo mi cara digo, uy, otra vez. Y el doctor Jaime Ortega Trujillo ha tenido la enorme gentileza de con very short notice decir sí, voy, y está aquí. Así que muy buenos días, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí a los meses. Y comencemos por lo que yo le planteé, la pregunta, como iniciamos la conversación ayer. Como usted sabe, pues me conoce hace muchos años, yo soy limitadito, entonces yo a veces hay cosas que no entiendo. O sea, no entiendo en coherencia el fallo de la Corte Constitucional que dice que el hecho de que una persona sea menor de edad no puede ser un obstáculo totalmente frenador para que un menor de edad decida cambiarse de género. Punto seguido. Pero la misma Corte Constitucional decidió hace un tiempo que un menor de edad, ni siquiera con el consentimiento de los cuatro padres, dos del novio y dos de la novia, o dos de la novia y dos del novio, para que nadie se ponga bravo en el orden de los factores, no se puede casar. La Constitución de la República dice que si usted tiene entre 16 años y 17 años, 11 meses, 29 días, menor de edad, usted vota, elige presidente, vicepresidente, asamblea, alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. Pero la misma Constitución de la República dice que si usted no es mayor de edad es inimputable. Entonces explíqueme cómo es esto. ¿Por qué no hay un baremo? ¿Por qué no hay o es que este tema de la minoría de edad es como la gelatina que usted le da la plastilina que usted le da la forma que le da la gana cuando le conviene y no hay un estándar legal, no hay lo que los gringos llaman los precedentes? Y por favor, pero explíquemelo despacito que yo soy limitadito. Entonces, acérquese al micrófono. Son alemanes los micrófonos. Comencemos por el principio. A ver. El género gramaticalmente es lo general. La especie es la excepción. En esta materia de la formación del menor, del ser humano, etcétera, etcétera, usos y costumbres pretenden alterar, y voy a ser enfático en una palabra que quiero enfatizar, el orden natural. Entonces, ¿cómo es posible que digan que va a cambiar el género si con el género, en definitiva, una especie de ser humano se nació y la especie o la clasificación de ese género es hombre y mujer? Y desde el inicio Dios hizo al ser humano hombre y mujer, y la técnica justifica eso en esta clasificación de los cromosomas, los XX y los XY. Nunca le agregaron una W. No, ni Z. Ni Z. Entonces es hombre o mujer. Sin embargo, en el desarrollo de la persona confluyen muchas situaciones que tienen que ver particularmente y necesariamente, encomiásticamente, con el interés superior del menor. Y entonces nos lleva a donde fue su pregunta. El menor, la clasificación del desarrollo de las personas reconoce la infancia, la niñez, la pubertad, etcétera, etcétera, dentro de un concepto que se llama el menor. El menor incluso reconoce al menor adulto.
Y claro, después, hay esa distinción. y después continúa con la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, hasta los 18 años se es incapaz. Se es incapaz. Esa es la regla, ¿no? Esa es la regla. Ya. Esa es la regla. O sea que si estudie bien esa parte. Ahora, hay ciertas excepciones, como por ejemplo el matrimonio. En ciertas circunstancias puede celebrar un contrato de matrimonio con el consentimiento de los padres. Podía. La Corte Constitucional dijo que no se puede. Ya lo anularon. Ya no se puede usted casar si no tiene 18 años. ¿Qué le parece? No creo que eso es exacto, sí, no lo sí. discuto. Si es así, Sí, hicimos hasta programas por eso. está ratificando entonces ¿La incapacidad? la incapacidad para decidir esto que se llama el género. Ya, pero le hago una pregunta. Pero si es incapaz para casarse, ¿cómo es que es capaz para elegir al presidente de la República? A partir de los 18 años, No, ahora sí, 16 años, claro, a partir de los 16 con estas nuevas consideraciones de la Constitución que- de Montecristi. Exactamente. Y entonces la Constitución puede captar o adecuar ciertas necesidades, como desde mi punto de vista lo hizo equivocadamente, permitiendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo cual a partir de los 18 años yo creo que es un arbitrio legítimo el de la pareja, el sexo, y mire que digo el sexo, no el género, Sí. de la persona que escoge como pareja, pero no en matrimonio. Puede articular cualquier otro arbitrio libre. menos el del matrimonio. La unión libre, por ejemplo. La unión libre o una sociedad de personas, si buscan en definitiva dar énfasis al aspecto patrimonial o sucesorio, porque en el aspecto de la filiación no hay ese riesgo, porque dos hombres no producen o no son capaces Sí, de si traer un hijo. producen, vamos a confesarnos porque el apocalipsis es mañana. Sin embargo, no es menos cierto que se podrían adoptar a situaciones de hecho o de Unión libre. no, sino de descendencia que ya tuvo una de las parejas y que la absorbe, O pueden adoptar. pueden adoptar. En la adopción había una limitación, creo que existe, que el hombre soltero no Tiene limitaciones, puede adoptar a una A una mujer. niña. Sí, Sí. y viceversa. En todo caso, todo esto nos conduce a una reflexión. ¿Qué está pasando en el mundo? Indiscutiblemente la influencia de factores, incluso del acceso a ver lo que ha ocurrido hace siglos en la historia, lo que ocurre en otros países, en otras culturas, inmediatamente invade la mente de los menores a través de las redes sociales y entonces surge la confusión y esa confusión es necesario desentrañarla. Mire, en este libro que yo le traigo Pero contiene veo que ha doblado un montón de páginas seguramente para citar cosas de allí. no para, como se lo quería dar, es la síntesis Ah, de lo ya, que ya, ya, vamos ya, a ya. tratar. Ah, muy amable. El origen de este libro es una consulta que me hicieron algunos maestros, algunos responsables de la gestión educativa de distintos planteles. Rectores, como se decía en nuestros tiempos. El ¿Cómo? rector. El rector o director, como se decía. Exactamente, Ahora no sé sí. cómo se le diga. Porque Sí, ha pero cambiado el es mundo. que el tema no solo va dirigido a los rectores, sino también a la comunidad educativa. Ya. Porque a través de la comunidad educativa hay como sembrar ideas, estructurar pensamientos, rendir culto al orden natural o deformarlo. Es lo que iba a decir. Usted puede sembrar, mire lo que puede sembrar de todo, Mire, bueno y malo. hoy día en el diario El Universo, Sí, aquí está. en el diario El Universo hay esta ¿Qué página es, perdón? Está en la página 18. Bajo el subtítulo de perspectiva para expertos, dice, para Erika Laides, ex subsecretaria de Educación, que han ejercido funciones de rectora y directora
con el acuerdo anterior, las instituciones educativas, dicen ellas, habrían perdido capacidad de respuesta, pues reportar casi cualquier falta a instancias superiores quitaba agilidad y desdibujaba el rol de la autoridad. ¿Cuál es el mensaje? Cuando antes ocurría una situación que llamaba la atención o salía de los estándares previstos en el ámbito educativo, había que reportarlo al superior y el superior entraba en un análisis y finalmente en una resolución carente de un elemento fundamental en toda dirimencia que se llama en la inmediación. Este fenómeno de la inmediación, o sea, hacerse parte del problema para comprenderlo y encontrar su solución, nos lleva a evocar la responsabilidad de una especie de triada que se produce alrededor de la formación de un menor. Primero, el menor mismo, el interés superior del menor. En segundo lugar, la familia, y no nos olvidemos de esto, la familia. Y en tercer lugar, el centro educativo, la escuela, el colegio, el jardín de infantes, que es, parece mentira, el tiempo que más influencia ejerce sobre la personalidad, ciencia y paciencia del niño. El niño en los primeros años de edad es donde forma su personalidad, donde recepta los primeros afectos, donde manifiesta, Dios sabe cómo, sus primeras protestas, y aquí me refiero a la familia, niños que vienen de hogares disfuncionales, llamemos así, donde muchas veces es testigo presencial, parte y actora de muchísimos conflictos. En cualquier estrato social, por ejemplo. Y entonces la depresión lo acerca donde circunstancialmente recibe un cariño, una atención, una palabra. Y cuidado, eso no se produce o deforma el orden natural. Entonces, para mí esta tendencia legislativa que se caracteriza en esta publicación, que se sintetiza hoy día en esta publicación, concluye y dice: David Andino, jefe del régimen escolar, secretario de Secretaría de Educación del municipio de Quito, mencionó que entienden que el conflicto no es un problema y de hecho recalcó que a nivel normativo faltan precisamente esas herramientas y estrategias para poder lograr una resolución pacífica en los planteles. ¿A qué se está refiriendo? Pacífica en los planteles. No puede usted sancionar al niño por una manifestación que obedece a una causa y en consecuencia, proyectados esos efectos, debe la familia, el colegio, recanalizar a esos niños. ¿Dónde está el error de la época? Estas manifestaciones que alguien decía cambio de época o épocas de cambio. Le ruego, por favor. Que con el argumento de que hay que respetar la personalidad del niño, nos olvidamos de esta palabra mágica, el orden natural, como nos estamos olvidando que género es lo general y especie lo específico, y aquí estamos tratando de deformar la naturaleza creándole un género que se libera de solo dos conceptos que yo admito: el sexo y caramba, se me fue la palabra. Ya le viene, pero a ver, déjeme ver si le entendí bien para que Sofía, que está lista ya, ha seguido con gran atención. A ver, si yo le entendí bien, el género, para
parafrasear a Aristóteles y Santo Tomás, Técnicamente es un lo cos- esencial. No, no, no. El sexo no se lo puede cambiar. Pero- el género es una construcción social en las cuales clasificamos como femenino algo o como Ya, masculino. pero por lo mismo, entonces, el género está aquí arriba, aunque sea una construcción, una entelequia como el Estado, y debajo del género usted tiene dos ramas. Sí. Dos, XX Sexo y y XY. exactamente. Sexo. Entonces, con esa lógica, la pregunta, ¿tú qué entiendes, Sofía? Porque, a ver... Con esa lógica es ilógico lo que están Exacto. haciendo. Esa es la no lógica. puede haber, con esa lógica, si el género abarca a los dos, ¿cómo que te estás cambiando de género? No te puedes, o sea, puedes cambiar de género 38 veces, que sigue siendo un escalón arriba del cual derivan el uno y el otro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que hay que ser, digamos, terminante, en que hay que respetar la identidad. Ahora, la identidad hay que respetarla. Desde que el niño nace, y yo le digo, hasta 9 meses antes de que nazca, desde la concepción, en la medida en que se proyecta esa identidad, hay que respetarla, existe, es un fenómeno fáctico, de hecho, pero usted tiene que interpretarla y moldearla según un estándar que ningún ser humano estamos autorizados a cuestionar, que es el orden natural. Y vuelvo, Dios hizo al hombre, al hombre, varón y hembra. Por la naturaleza, en el Big Bang también los hizo hombres y mujeres. Ahora, Y se acabó. ahora, el mismo desarrollo produce efectos que no los podemos soslayar. Entonces, en los hombres llamemos los homosexuales, en las mujeres llamemos lesbianas. Son fenómenos que no apartan a aquellos sujetos del respeto, la dignidad y voy a hacer algo más amplio, ¿no? La caridad en la comprensión, que nos obliga a permitir su integración. Pero siempre y cuando sean mayores de edad. A ver, Por un eso ratito. te digo, pero esa misma obligación se proyecta en una actitud diferente mientras ese niño cumple, y mire que no estoy diciendo 16 años, 14 años o diciendo 12 menos. años relativos a la pubertad, etcétera, no. etcétera, mientras es mayor de edad. Porque todas estas vivencias que conforman y determinan la identidad no termina nunca. Y como ponemos un límite, voy a ponerle los 18 años. No es extraño que situaciones de la vida, hombres de 20, 30, 40, 45, 60, 70, en definitiva deforman su permeabilidad, llamemos así, y producen o se cuestionan su identidad y cambian de hábitos, costumbres, por último, voy a decir una palabra, placeres. El problema de cada uno. Ya es problema de cada uno, pero también es del Estado, que se puede encargar de la misma manera que debería encargarse de la juventud en la capacitación de la que trata hoy día el universo. Precisamente la conclusión es conducir a la capacitación de los maestros en un fenómeno que es producto de una época de cambios o de cambios de épocas en que definitivamente no tiene la suficiente potencia para deformar el orden natural que debería ser el norte de la especie humana, respetar los principios básicos de la creación. Pero Como diría ¿cómo es? Porque usted es mujer y Tres Patines era hombre, y hombre bien clarito. A la reja, Sofía, ataque. Pero yo veo, por lo menos, yo que llego a ser el último año de los millennials, y tengo muchas amigas que tienen hijos, y digamos en la socioeconómica alta, obviamente tienen a las empleadas, pero ¿qué llega a pasar? Vemos que las familias en realidad no están criando a sus hijos, o no tienen una importancia de enseñarle o inculcarle lo que su familia piensa. Que veo en colegios públicos o cuando voy a colegios públicos, que muchas veces tenemos que dar charlas de salud sexual y reproductiva
porque la mamá no le quiere hablar de esos temas al niño y le dice a la maestra, usted enséñele, usted incúlquele. Entonces yo creo que también la estructura educacional en Ecuador, la gente obviamente que tiene el privilegio de tener dinero se va a colegios Opus Dei y tienen creencias similares y pueden crearlos en una estructura que la familia ve que le va a ayudar al niño. Pero muchas veces en todas las familias la crianza del niño se la están dejando a los maestros y nos estamos olvidando como padres de involucrarnos más allá de, obviamente el niño tiene un buen colegio, puede ir a un colegio, la enseñanza se lo está dando a alguien que no es familiar de esta persona y puede influir mucho en el concepto de realidad que tienen los niños. Claro, pero en la época de nosotros dos, que nos separan 2 años, la casa era No, la casa era la casa y también cuando tenías un problema en el colegio. A ver si no pega un bajo. Cuando tenías un problema en el colegio, llamaban a al tus representante, padres, claro. El representante iba. Ahora el representante, ¿quién es? El guardaespaldas, la empleada, alguien más, que técnicamente estos niños los vemos que se están criando, no con sus padres, sino con un entorno que el padre en realidad se ve una despreocupación de la ideología del niño. O ausencia por la gran migración que ha habido en los últimos años y entonces los niños quedan al cuidado de parientes lejanos o personas mayores. Le quiero decir, al César lo que es del César. A ver. En esa época que recuerda Rodolfo, y que usted con claridad destaca los beneficios, era una época diferente a la actual en que la mujer se ha integrado a la educación, al trabajo y al comercio. ¿Qué debo destacar cuando digo al César lo que es del César? En esa época en que Rodolfo y yo estuvimos en la escuela y en el colegio, la educación tenía un carácter especialmente católico. Habían también de otras religiones, pero y los fiscales. Ecuador es básicamente católico. Sí. Habían también los fiscales, en donde se eran muy buenos. Eran muy buenos, tipo el Colegio Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abate, etcétera, etcétera. Pero expresamente se eliminaba esto que eran la religión. Y yo digo, por último, si queremos rendir culto a la educación laica, ok, elimine la religión. Yo extraño a los sacerdotes en la educación, los salesianos, los claretianos, los jesuitas. Yo fui a una universidad católica justamente por eso. Exacto, y yo también. Y en la Universidad Católica en el año 71 o 72, en la Universidad Católica, no le digo en la laica, en la central o en cualquier Universidad otra, Católica de Santiago de Guayaquil, eliminaron en el año 72 una materia que era para mí muy interesante en el concepto cultura superior religiosa. Ah, sí. Porque yo entré en el 72 y ya no estaba. Y ya no estaba. Cuando yo entré en el 70, la eliminaron. Ahí la eliminaron. ¿Usted tampoco la tuvo? Yo no la tuve. Pero su hermano Gustavo sí la tuvo. Me parece que sí. Claro. Sí, lo que pasa es que hubo una huelga en la universidad. Eso fue el 72. 72, fue el 72. Sí, pero yo no la tuve. Que duró casi todo el año. Cuando la eliminaron, no puedo precisar pero no fue por la huelga, porque cuando yo llegué... Fue en el 72, tiene razón. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Cultura superior religiosa o la Santa Biblia, para no entrar entre católicos, protestantes, anglicanos, etcétera, etcétera. En esa época sí había, por ejemplo, cívica, moral, ética. Claro. Entonces allí vamos, que cuando usted estudia ética y lógica, no ilógica, claro, no ética y lógica, que parece lo que estamos practicando, eso, la lógica y la ética, entonces usted va a aprender a comparar o admitir que el orden natural no es un enunciado dogmático, sino que obedece precisamente al orden natural, sinónimo de lógica. Y hoy día, en cambio,
estamos pensando exactamente en lo contrario, simplemente en materias técnicas. Con razón, ya se incluye ahora formación financiera para que entienda que es muy bueno. Y yo le digo a cierta edad, porque enséñele lógica financiera más allá de los conceptos básicos a un niño de tercer grado y se aburre como en el baldor. Y no va a entender nada. No va a entender nada, pero... Y puede ser que de cromosomas y de XX, que a nosotros sí nos los daban en biología y antes había anatomía y claro, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una expresión de mucho poco y de poco nada, de mucho poquito, no es necesario tanta cosa. Ahora, de mucho nada y de poco, absoluto, de mucho poco y de poco nada. Equilibrar la dosificación de los conceptos, pero aquello que tiene que ver con los valores permanentes del individuo, no puede usted cifrar ningún solo espacio. Y por eso coincido con el reportaje hoy día del Universo sobre el tema que nos están tratando, que estamos tratando. Hay que capacitar a los actores de esta triada: maestros, estudiantes y familia. En el Código del Trabajo de siempre ha habido una 1938, 36. Todavía más viejo. General Enríquez Gallo. O sea que es de la época de la guerra, cuando inició la Guerra Civil Española. 90 años. Vea que estamos adelantadísimos. Sí, existe la obligación de tener guarderías en las empresas que tienen más de 40 empleados. Yo digo, ¿por qué 40? Todas. Si para tener un sindicato necesita 15 ahora personas. Es 15. No, puede ser que sea 13. Sí, eran 12 más 1, sí. No, yo creo que eran 15, pero o son 15, pero no importa. Es un detalle circunstancial. Es fundamental que hoy día, y yo le cuento, me pasa en la universidad, llegaba muy temprano, solo 4 o 5 señoritas, después llegaban 10 más, después 15 más, ya cuando eran 30, digo, los caballeros son 5, 6, 7. La mujer se prepara, como se preparó desde el año 70, precisamente la mujer colombiana. Aquí esa es la época en que se destacaban. A partir de ese entonces ya las mujeres en el trabajo, las mujeres en la educación, las mujeres que ya constituyen un elemento competitivo para cargos de responsabilidad, no necesariamente en que se requiere la capacidad o fortaleza física de ir a lugares extramuros de la ciudad o de manifestaciones en que el músculo es necesario para ejercer ciertas funciones, pero la mujer hoy día compite igual que el hombre, a tal punto que en las elecciones hay este concepto que yo no estoy de acuerdo, la alternatividad. Solo por tener un género no te significa que eres calificada. Por tener un sexo sí, no pero se la ley confunda. le llama paridad de género. Paridad de género. Pero es que de nuevo, si hay paridad de género, entonces todos pueden ser de todos somos del mismo género. Hay un enunciado que existe desde que hay el Código Civil en el mundo, pero ya pero en por el supuesto mundo, en el Ecuador. Pues es que tiene un origen napoleónico y anterior el romano. Sí, dice, las palabras de la ley deberán entenderse en su sentido natural y obvio, salvo que lo haya definido el legislador, que es lo que están tratando de crearnos este género que es contrario a la especie, porque en definitiva el género es lo primero, y esa se divide en masculino y femenino, y todo lo demás que yo no me niego a considerar, tampoco a admitir, pero que no puede dejar de ser objeto de atención con un rasero específico que yo lo llamo el orden natural. Mire, cuando hablo del orden natural, es difícil abstraer del concepto del libro la Biblia. Y yo le voy a decir, un hombre que a lo mejor me está oyendo, que debe tener unos 30 o 35 años, discutiendo sobre alguna situación de naturaleza profesional legal, y entonces acudía a conceptos éticos. Y cuando tuve, porque hablaba un poco de
el concepto esto de honrar padre y madre, se tiró hacia atrás y no me va a hablar de ese libro obsoleto que ya nadie lo lee, y se refería a la Biblia. Le dije, bueno, no es el libro más antiguo, la historia de Gilgamesh pero si sabes de historia y tú no ves la Biblia como un récord de la humanidad y de lo que es la historia humana, estamos mal. Pero yo le digo algo más, como un necesario referente. Él me dijo, eso ya está desactualizado. Yo me eché hacia atrás y le dije, ¿para qué pierde tiempo conversando con un estúpido? Porque es un mal necesario. Escúcheme, ¿sabe para qué existimos los abogados? Si no existieran... Tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de la respuesta. Si no existieran eso, no tuviéramos nosotros en qué ocupar nuestro tiempo. Porque las divergencias se producen. Alguien tiene el derecho y alguien no está en la razón. No, claro. Entonces, como la mediación, claro, hoy día es un deber, no le digo una obligación, es un deber. En todo procedimiento, ya cuando usted oyó al tirio y después al troyano, dice, no hay una posibilidad. Ahora subió a 30 para el comité de empresas. ¿A 30? Sí. Esta organización puede constituirse en empresas que cuenten con esa cantidad de empleados. Tiene que tener 30 trabajadores. Ahora, dígale, Erika, a Gerhard, que me vea con qué número, no con cuántos trabajadores tiene que tener la empresa, sino cuántos trabajadores tienen que manifestar su voluntad para conformar un sindicato o comité de empresa. Claro, que es distinto. El comité de empresa excluye a todas las demás que pueden existir, pero es la que absorbe en definitiva el conjunto. Entonces pueden haber 6, 7, 8 sindicatos. Claro, pero el comité de empresa hay uno. El comité de empresa hay uno que los aglutina. Usted habló de la Biblia, ese ejemplo con el individuo que, por favor no mencione el nombre, que yo hasta lo conozco y le voy a querer pegar en la calle, un tute por bobo. Vea, hay una anécdota que le pasó al profesor Louis Pasteur, un tarado, un bobo. Si no fuera por Pasteur, la humanidad tuviera bastante menos habitantes. Entonces Pasteur iba en el tren leyendo. Y un joven de 30 y pico de años, como el que usted acaba de decir, le dice, perdóneme, disculpe, veo que lo veo muy interesado en el libro. ¿Qué está leyendo? Y entonces Pasteur le vira la tapa para que el tipo vea la Sagrada Biblia, le saca Biblia en francés. Y entonces te le dice, pero ¿cómo es posible que estamos en plena época de las luces? Era el siglo XIX, ¿no? En plena época de las luces, la revolución industrial, todo, y usted perdiendo el tiempo leyendo ese libro de miles de años de antigüedad que quién sabe si es verdadero o no. Vea, usted debería leer estos libros y leer de una tarjeta y le da la tarjeta. Y Pasteur, de cortesía, le da la tarjeta. Bueno, el chico se baja, el joven de 30 y pico de años, después de haberle dado a Pasteur una cátedra de qué libro científico tenía que leer. Y cuando se baja, por algún impulso, saca la tarjeta y cuando lee profesor Louis Pasteur, literalmente el hombre se puso a llorar, porque había quedado como un imbécil. Lo había menospreciado a Pasteur por leer la Biblia, y luego le había dado a Pasteur, al padre de todas las de los microbios y de todo, una lista de requisitos para conformar organizaciones laborales, según el Código de Trabajo son: comité de empresa, se requiere la voluntad de más del 50% de trabajadores de la empresa. Del 50% del total. Que cuente con 30 o más afiliados. Ya. Y para sindicato se requiere un mínimo de 30 trabajadores para constituir un sindicato. Antes era 15. Claro, lo subieron. Ya, ok, perfecto. Ahora, ¿usted estaba con algo, Sofía, cuando nos fuimos a la digresión o no? No. ¿O continuamos con él? A ver, entonces, el origen de mi pregunta. ¿Cómo es posible que hayan baremos tan distintos para medir cosas muy importantes todas respecto a si el menor de edad puede o no puede? Porque si un menor de edad me mata, es inimputable, ¿no? O sea, no se lo puede juzgar como adulto. Pero elige al presidente. Pero y se cambia de género, como dije. Lo que digo, ¿por qué
estamos responsabilizando a un menor, porque para mí, yo sé que 18 años es la mayoría de edad, pero sigue siendo un niño que está aprendiendo de la vida. Yo sigo pensando que alrededor de los 30 es como que el cerebro nos deja de desarrollar y empezamos a entender la vida y yo era antes, me acuerdo que mi esposo me lo dijo, siempre trataba de pelear contra el mundo y era muy defensora de absolutamente todo. Eso le pasa por leer el Quijote demasiado temprano. ¿Y qué me decía él? Espérate que llegues algunos años y te vas a dar cuenta que gritando o peleándote no es la forma de alcanzar lo que quieres. Ya después hablando, llegando a ciertas mesas, puedes tener mucho más control de lo que puede pasar que haciendo ciertas cosas que como adolescente o adulto joven pensamos que es la mejor estrategia. ¿Por qué estamos responsabilizando a un menor de 16 años para decidir... Menor de 18. Menor de 18, pero bueno, de 16 años, a votar por las personas que nosotros, los mayores de edad, después somos los que pagamos las consecuencias de si pagamos más impuestos, si ciertas leyes se cambian. Cuando un joven de 16 años, digamos mi hermana que tiene 17, yo no le confiaría mucho. ¿Por qué? Porque es una niña aprendiendo a vivir que no tiene idea todavía de su identidad, de sus creencias, y poco a poco la vida, yo creo que siempre digo esto, los jóvenes se dan contra una pared, y es la pared de la realidad de la vida. Tú puedes ser muy revolucionario hasta que te toca pagar $150 a la semana en compras, o te tocan pagar los predios de la casa, o tienes que ver luz, teléfono, y tienes que llamar a NetLife. No, tienes que llamar a NetLife cuando se te va el internet, y la mami no va a llamar para arreglarte tu problema. O sea, un joven de 16 años no tiene la actitud ni el intelecto suficiente. ¿Y el de 18? Para mí tampoco. A ver, ¿usted se acuerda que la mayoría eran 21 años? Que el doctor Velasco Ibarro, en el 70. Correcto, cuando se asumió los plenos poderes, cosa tan rara en él haber asumido los plenos poderes, dijo, y yo creo que Velasco tenía razón, dijo, no puede ser que llamemos a la conscripción, y había el problema con el Perú en ese tiempo, clarísimo, y que este chico que tiene 18, 19 años, vaya a defender a la patria y lo maten, y sin embargo sea menor de edad, y el doctor Velasco dijo, no señor, se acabó, la mayoría de edad, como era jefe supremo, no necesitó el Congreso, y la bajó a los 18 años. Y el mundo sigue andando, y con la cantidad de información que cada vez hay más ahora, el problema es discernir el grano de la paja de la información. Los chicos de 18 años están mucho más informados de lo que usted y yo estábamos cuando teníamos 18 años. Para comenzar no había esta cosa. Sí, pero eso es el problema. Tenemos mucha habilidad a conseguir información, pero no lo hacen, no lo buscan. Entonces, para mí... O buscan porquería. Pero para mí es peor, porque ¿qué tienes o qué se ve mucho o yo he visto en elecciones presidenciales? Los niños de 16 a 18 años... Oiga esto, que esto es buenísimo. Es un voto extra para la familia. Es decir, dependiendo quién, papá y mamá voten, yo lo voy a hacer. O en el colegio. O en el colegio, entonces... La gente popular vota por fulanito, el rebaño. Entonces, ¿qué es lo que puedes evidenciar? Obviamente cuando nos conviene la persona o pensamos que la persona que va a ganar es una persona que tiene buenos ideales, nos gusta ese voto. Pero a mí me preocupa también el otro lado, y es un niño de 16 años no tiene la capacidad para entender lo que en realidad representa su voto, porque representa lo mismo que el mío, el de Rodolfo, el de absolutamente todo el mundo. Los dos tenemos más de 70 años. Y el chico de 16 años puede ser, oiga, la reencarnación de Mozart. Sí, pero Mozart era un genio de la música. No puede, o sea, yo estoy en contra de que se vote antes de los 18 años. Mire, esto hay que verlo desde distintos ámbitos. Yo diría que la base del problema está en algo que nadie puede discutir. ¿Cuál? Hay que educar al niño para evitar castigar al hombre. Entonces, la educación al niño en sus distintas etapas de lo que podemos considerar un niño, el infante, el niño, el mayor, el impúber, el púber, el menor adulto, el mayor de edad, tienen elementos, mensajes, y voy a decir pensum, de diferente evocación que, insisto, deben respetar el orden natural y sectorizar
las distintas demandas que la sociedad impone. Por ejemplo, hoy día, en donde los miembros de la familia no solo trabaja el padre y la madre, sino que a veces el niño de 16 años ya tiene que ayudar a sostener el hogar, es obvio que hay que darle ciertas facultades, como el Código Civil lo previó siempre, la emancipación del menor que quería ejercer el comercio. No, de toda la vida. El Código Civil habla de la emancipación. O sea que no es un concepto nuevo. Con concepto nuevo dependiendo de qué realidades estemos hablando. Donde yo le quiero abstraer, yo le quiero extraer totalmente la capacidad de cambiarse el género, como le llaman hoy día, porque entonces por allí comenzamos, entonces después va a tener la capacidad el niño también de castrarse. Para no ser tan drástico, creerse lo que ahora está de moda, creerse un Terian. O sea, yo tengo 16 años o 15 y creo que soy un elefante. Bueno, pero todo eso es efecto del pensum a los que tenemos sometidos a los niños. Y hoy día la tendencia del Estado, del gobierno, es diferente. Dice, esto puede generar con mecanismos como se puede obtener con mecanismos como la reflexión y la corresponsabilidad familiar. El funcionario sostuvo que se busca generar espacios de mediación escolar, así como fortalecer las capacidades en niños, niñas y adolescentes para la resolución de conflictos. Yo creo que el Estado, a través de estos mecanismos, está en lo cierto. ¿Y qué es lo que debe admitir? Que en definitiva debe ser parte de la estructuración de la identidad como proceso de exploración y construcción de la niñez y adolescencia. Este librito, que no es iniciativa mía, es una respuesta a 6, 7 preguntas que me hacían varios educadores de distintos colegios, y a todos les ofrecí este libro, cuya síntesis es: la infancia no es una etapa incompleta, sino el momento en el que se configuran las bases del desarrollo humano y de la identidad. Es en un contexto marcado de aceleración, este es lo patológico, aceleración social y multiplicidad de discursos. Esta obra plantea una pregunta esencial: ¿estamos educando respetando el proceso natural del desarrollo o imponiendo sobre la niñez exigencias que no le corresponden? A partir de un enfoque que integra pedagogía, filosofía y fundamentos jurídicos, este libro analiza los límites, responsabilidades del sistema educativo, proponiendo una educación basada en la prudencia, la progresividad y el acompañamiento responsable. Se ofrece una reflexión profunda y una guía para comprender y replantear la forma en que educamos y protegemos a las nuevas generaciones. Le hago una pregunta y pido disculpas de antemano si suelto una estupidez, no soy propenso, pero a mí me vino un flashback. Lo que usted está planteando allí es más o menos lo que era cuando estábamos nosotros. Exactamente. Ya no soy tan bruto. Es regresar a ese sistema en que primero los rectores tenían autoridad para sancionar. Si usted no estaba de acuerdo, podía apelar al distrito, a la subsecretaría, quien sea. Pero no como ahora, que los rectores ya no pueden hacer nada.
Ahora creo que les han devuelto la Les han capacidad. devuelto. Ya, pero antes no podían hacer nada, no podían sancionar a nadie, no podían tocar a nadie, nada. Les Los padres. excluyen una sola cosa. ¿Qué? Eso sí, ya no queda el subjetivismo de un rector, de un profesor, cuando media acoso escolar, violencia escolar, hostigamiento académico o situaciones donde el involucrado es el personal educativo. Ahí se actúa de oficio. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un colegio? Es dialogar, el diálogo, conversar, estar un paso más adelante de los hechos, previendo, y para eso se necesita capacitación. Entonces el Estado sí puede establecer, así como para los jueces le somete algunos requisitos, para los abogados y para los médicos, para aquel artista que moldea el espíritu y la personalidad de nuestros hijos. No pueden ser, pues, en definitiva, personas improvisadas. Pero hay una falta de capacitación también de los maestros que enseñan. Sí, O sea, son claro, personas por que supuesto, claramente pero por no supuesto, tienen por supuesto, el nivel necesario Pero para es que enseñar. La respuesta es simple, usted es muy joven, pero el señor y yo nos acordamos perfectamente de cuando existían los colegios normales que eran para formar maestros, ¿se acuerdan? El Rita Lecumberri, por ejemplo. Exactamente. Ahora ya se acabó, eso lo eliminaron. Ahora aquí se supone que los profesores creo que lo forman en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo. Mire, en nuestra época lo que se olvida también, Rodolfo, es que en quinto curso, cuando pasábamos a sexto... ¿De primario o secundario? Secundario. Ya, sí, ya. Porque es que ahora hay noveno. Sí, no me maree. Ahora es totalmente diferente. Sí, yo Todo sé. eso a mí no me gusta. A mí En tampoco. nuestra época habían 12 años. Sí. No le estoy hablando del maternal. No, Bueno, no, claro. con preparatoria 13. Yo tuve Con preparatoria 13. Sí. Pero cuando pasábamos el quinto curso de secundaria y pasábamos Al a último sexto, año. Claro. uno hacía su primer avance vocacional. Eran filosóficos sociales, donde los que querían ser abogados, los que querían ser profesores, etcétera, Creo que etcétera. ambos fuimos Lo filosóficos sociales. Filosóficos Yo llegué sociales. justamente, lo hacían en cuarto curso, Claro, aquí cuarto, cambiaron, quinto y claro. sexto. Adelantaron. Pero antes Pero lo era- hicieron al revés. No, pero era Hicieron muy unas bueno. mezclas O sea, terribles. para mí sí era una estructura, porque yo terminé el colegio en Estados Unidos, la universidad. El colegio no era católico, era Episcopalian, que viene Ya. igual a tener un... Episcopaliano es bien parecido. Es parecido, pero ¿por qué? Porque los oyentes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo, en mi base a mi educación, alrededor de la religión, no te obligaban. Si tú eras judío y estabas en el colegio, tú podías ir a tus ceremonias, pero te creaban alrededor de una estructura de ayudar al otro, de justamente darte la opción a ver diferentes entornos, pero respetarse y quererse y hacer comunidad. ¿Nos estamos olvidando de esa perspectiva ahora en la educación? No, digamos, hoy día no estamos en nada. Eso es lo que- Entonces, Gracias. ahora a mí me gustaría que me pregunten qué haría si usted estuviera solo en el mundo ordenándolo No, pero- respecto a la educación. No, pero no solo. Si está solo, no ordena Solo nada. ordenando, Ya. Usted es ordenando. a ver, el Yo- señor lo nombra gran El autócrata zar de la del mundo. educación, Ya, ok. ¿Qué la hace? plenipotencia. A ver, ¿qué hace? Yo vuelvo al esquema anterior. Al nuestro. Escúcheme. Al nuestro, sí. Con ética, lógica. Cívica. Cívica, ética, lógica, sí, cultura física. Y algunos se van a reír porque a mí al menos me dieron hasta urbanidad y buenas costumbres. Yo tenía esta filosofía en el colegio en Estados Unidos, Freud, interpretación de sueños y Yo tuve 2 años de bases filosofía, y usted filosóficas. Totalmente lógico. Y a nosotros, por ejemplo, en el colegio nos daban filosofía y filosofía optativa, problemas filosóficos. que era lo que llamaban pero filosofía porque optativa. habíamos optado ser filosóficos Claro, sociales. Porque a los FIMA no les daban eso. Exacto, no le Así porque- como a nosotros no nos daban álgebra. álgebra, exactamente. Gracias. Entonces, yo le digo, mire, y lo tomo al niño para ya dirigirle la vocación a los 17 y los 18 en definitiva el periodo del sexto curso. Y admitía que en mi época había
el preuniversitario, en donde el individuo reafirmaba la vocación que le despertó el sexto curso, y muchísimos dejaron de ser lo que querían ser y se cambiaron, abogados que pasaron a médicos, viceversa, o ingenieros, o decidieron en definitiva no estudiar nada. Entonces, fíjese usted que le dedica 2 años el bachillerato y le dedicaba. Yo no le hablo del examen de ingreso. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, si se quedó en el preuniversitario, pues vaya a repetirlo. Pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después, ahora, en la universidad, de nuevo. Perdón, un punto de orden. Como usted es el SAR de esto, una idea. Me faltó uno, antes que me olvide. Hay uno que, créame, usted lo tiene, yo trato de tenerlo, y no nos los enseñaron ni se los enseñan a nadie, es materia de una carrera diferente, pero me va a dejar decir sujeto, verbo y predicado. Oiga, el marketing, ¿sabe lo que es el marketing? Salen genios que no saben cómo aplicarlo, cómo vender sus servicios. Entonces tengo yo un químico y biólogo que es chofer de taxi. O tengo un abogado que no le queda más que convertirse en cualquier otra cosa. Porque el arte de vender una profesión, usted no va donde un médico que no la trata con las formas apropiadas relativas al problema que la convoca. Es mental, es físico, no lo sé. Si no desarrolla empatía con un médico, empatía. No vuelve a ver en su vida. Y yo le digo, el marketing no solo es necesario para el negocio, vender un auto que yo quiero vender, para todo, para vender los servicios, hasta para cobrarlos. Hay que explicar el verdadero costo de un servicio, que no se vea como un abuso y una explotación. Y eso es necesario desde el primer grado hasta el último grado de la universidad. Eso no existe. Usted quiere marketing, vaya, estudie una carrera y eso es equivocado. Pero ahora, una pregunta también, yo veo que en la universidad, y con todo respeto, hay abogados buenos y abogados que no tuvieran que haber sido abogados. Igual que hay médicos, doctores médicos, exacto. Yo siempre he creído en la ideología de que tienen que haber universidades de vocación. O sea, es decir, tú necesitas plomería, necesitas buenos mecánicos. ¿Por qué el Ecuador hasta el día de hoy Porque eso no es universitario, es tecnológico, claro, pero no es algo, aquí no se lo, o sea, digamos, en Estados Unidos tú tienes muchas más, o sea, universidades tecnológicas que ganan harta plata. Ganan mucho más, o sea, yo con... Dame un plomero para que te ríes, yo me gradué en la Universidad de Historia y de Estudio Arte. O sea, si yo no llegaba a ser profesora o sacaba una maestría como lo saqué en algo más, no es que tenía mucha posibilidad de ser profesor, pero ¿qué te das cuenta? Hay gente que sabe de electricidad, que ahorita está en Estados Unidos, que puede ganar el triple de lo que muchos médicos ganan aquí. O sea, ¿por qué no impulsamos a carreras que en realidad tengan un retorno? Para no tener taxistas que son abogados. Yo le digo, sí existe. Sí, claro. Existió. Y lo que pasa es que todos se superan. Por ejemplo, hubo universidades que formaban profesionales. Después se crearon estos niveles. Antes, no quiero descender, estoy ascendiendo. Después la misma universidad daba posgrados. Claro. Y en 3 niveles: diplomados, PhD, doctorado, no sé qué. Diplomado, masterado y doctorado, que sería el PhD. PhD, exactamente. Entonces, mire, eso no existía en los 70, pues era el profesional y a lo mucho el doctorado. Entonces, ahora hemos crecido hacia arriba. Hacia abajo sí existían los tecnológicos y las escuelas técnicas, había el SECAP y una serie. Mire, ¿cómo se llamaba el colegio Simón Bolívar, que era de nuestra época? El colegio técnico y mire, Simón Bolívar. Y hay también muchas iniciativas que tenían muchísimo auge. Yo fui profesor del IDEPRO, la Cámara de Comercio tenía el IDEPRO, y aquí hubo, en el gobierno del presidente Correa, había un sistema
que promocionaba los institutos de capacitación, lo que antes era el CECAP, que en honor a la verdad veo el edificio en la calle Quito y no sé qué otra calle, creo que es Luis Urdaneta, al ladito del edificio del Ministerio de Agricultura, que no sé si existe. No, pero parece que lo van a volver a parece, plata. sí, pero porque acuérdense que el CECAP había un tope en las utilidades que era 40 sueldos mínimos y todo excedente iba al CECAP. Pero, el CECAP tenía plata. Pero ese es un presupuesto relativo, que haya utilidades. Claro. Pero, cuidado, acá era algo absoluto. Usted, cuando el Seguro Social pagaba, usted al Seguro Social, el Seguro Social le subvencionaba a través de los institutos de capacitación que se constituyeron al granel. Entonces, un porcentaje de la afiliación era dedicado a la capacitación, una especie de subcontratación del Estado con los... Y yo estoy de acuerdo, porque el trabajador, yo creo que es cruel la crítica que se hace al Seguro Social. Yo creo que el Seguro Social tiene un mal no ajeno a la inestabilidad o crisis que cíclicamente viven las ciudades, los pueblos, los países, etcétera, etcétera. Pero ya se anuncia que corre el riesgo el tema de la jubilación, el tema de los jubilados. Pero lo que sí nadie discute es que la salud en su etapa primaria, no se diga... Sí, claro, ya viene a ser una enfermedad crónica, es peor. Sí, está en una crisis. Y aún así... ¡Crisis! Y aún así, sorpresivamente, al IES, los hospitales del IES les va mejor que a los del Ministerio de Salud. Es que, perdón, es que... Yo en eso discrepo y coincido con la tesis del gobierno. Mire, el IES puede quebrar 50.000 veces de hecho y de derecho. A lo mejor está quebrado de hecho y no de derecho. Acuérdense que ya quebró 2 veces. No, es que yo por eso le digo, puede quebrar de hecho y de derecho, pero el único que no puede quebrar es el Estado, y el Estado con su responsabilidad. Entonces, cuando yo veo al IES respetándolo como concepto y como institución autónoma, yo digo, ¿qué haces vos, ratón, allí? Cuando eso no puede ser autónomo, cuando es la principal responsabilidad del Estado. Sí. Y mire, que la salud, incluso antes que la educación, porque si usted está enfermo, ¿cómo va al kinder? Entonces, y si usted tiene desnutrición infantil, nunca va a poder aprender. Entonces, y yo le pregunto una cosa, a usted, presidente, de nuevo, solita en el mundo, con todos los poderes, reconstruye una carretera o solventa el Seguro Social. Solventa el Seguro Social. Seguro Social, porque con niños sanos, hombres sanos, voy a reconstruir carreteras. Pero es que yo creo que ahí, y digamos, yo lo veo en la desnutrición, porque yo estudié desnutrición infantil y materna. O sea, ella tiene una maestría en salud pública. Con una especialidad en enfoque en salud materno-infantil. Del Johns Hopkins, en y Baltimore. ¿Qué me doy cuenta? Aquí en el Ecuador, como hay gente pésimamente preparada, y teníamos una secretaria de desnutrición que es ahora la vicepresidenta, que no tiene idea de desnutrición infantil, dan ideas erróneas como darle un vasito de leche o darle algo que en realidad la desnutrición infantil no influye. Un vaso de leche no te va a cambiar la desnutrición infantil, pero no nos enfocamos, digamos, en tratar de dar desayuno en los colegios. Para que alimentación a las madres. Alimentación a las madres. O ahí les tiro una idea, porque claramente no la saben. Hago un tipo de programa nutricional federal, viene a ser, o sea, ya del gobierno. O sea, estatal. Estatal. No diga federal, que tú no... Ya, me parezco Nebot. No, por favor, ¿cómo va a parecerse usted? Pero ¿qué haga? Me uno con los mercados en los cuales yo les doy a ciertas personas que trabajan en el mercado un esquema de qué familias pueden ir a comprar ahí a un precio referencial o a un precio o sin precio, que lo pague el Estado. Lo va a subsidiar en otras palabras. Claro, subsidiado por el Estado. A ver, ¿les gusta subsidiar? Subsidiamos el diésel y el súper
por mucho tiempo técnicamente. Decenas Pero no de- podemos subsidiar la comida de las madres infantes que viven con ¿qué? Menos de $5 diarios. Entonces, en vez de crear tú una estructura en la que tú das trabajo a los mercados para que las personas puedan seguir produciendo, inculcas a las familias que compren cosas efectivas y que no compren solo arroz y verde, y les creas una estructura, porque la lenteja tiene proteína, por ejemplo, y no es que necesitas, Y el frijol también. y no es que necesitas carnes, nos vamos a lo fácil y nos vamos a dar bonos como lo hizo Guillermo Lazo, que yo se lo pregunté en su época. ¿Usted qué piensa que va a alcanzar dándole un bono de $60 a las mujeres embarazadas? Lo único que va a hacer es perdurar la pobreza y seguir en la misma estructura. Porque se lo gastan a lo mejor en la cantina. Yo le cuento una cosa, escuchen. Si usted le da un bono contra la presencia en una especie de seminario formativo, con desayuno incluido y bono, usted va a lograr colas para que vayan allá a nutrir la mente, a nutrir El estómago. el estómago, llamemos así. Sí, el estómago. Y además Por favor, la no premia, se malinte- micrófono. lo premia. No, pues además le da el caramelo. A ver, ven, quieres los $60, ya, pero tienes que venir. Y aquí te damos a desayunar para que no te hagas problema. Si no vienes, no hay plata. Tienes que venir. Mire, en un país donde hasta la diabetes es hoy día casi parte del ADN de los ecuatorianos, por el descontrol del acceso al azúcar. Pero ¿sabe por qué viene, de dónde viene eso? Y ya lo tienen diagnosticado en Johns Hopkins. La diabetes se la puede diagnosticar, o la causa viene desde una mala alimentación Exactamente. maternal. Estamos Exacto. hablando desde literal cuando el bebé todavía sigue en el estómago de la mamá. Y mire, y tan en lo cierto Bueno, en el estamos útero. usted y yo, que ayer en un restaurante pedí una cola, yo tomo placero sin azúcar, etcétera, sin azúcar por tema. Usted es un hombre heroico, porque esas cosas no saben nada. Sí, ahora te han inventado la medio azúcar. Entonces, y descubro que además tienen una rebaja de impuestos, o sea, en definitiva, motivando por la cultura de la salud, dijo, medio en azúcar. Vi con curiosidad, yo no soy un químico, creo que la cola normal tiene 230, 240 calorías, la medio azúcar tiene 50, me parece 150, me parece demasiado, que le suban el bono a que le pongan solo 50 de azúcar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Mire, un pariente mío muy cercano murió de una tontería, llamemos así, una infección que no pudo controlar. Buscando explicación en una conversación social con un médico, me dijo, ese es el problema del diabético, que no necesariamente muere de diabetes, Claro. sino que De otra cosa. de cualquier otra cosa cuyo cuerpo No puede no tolera combatirlo. lo tradicional. Y eso es una carga para el Estado. Todos los que se hacen diálisis, etcétera, etcétera, yo no soy un médico. Pero hay bastante. Yo podría prever, y si no le entra por las orejas y se le convierte en parte de la personalidad, disciplinas de salud, hago un bono, pues. Hago un bono a quien le prueba que bajó 20 libras. Yo estaría Claro. alineado. A mí me encantaría pensar solo 180. Pero definitivo, es lo que hablábamos un poco hace 10 minutos. El marketing es el arte de vender una idea y de convencerla, convertirla en parte de usted. Claro, pero allí, para hacer, no sé si... A ver, al extremo que usted ya lo pone, ahí ya es propaganda. ¿Qué es el marketing? Es propaganda. Pero Claro. Y a ver, Pero para Pero que sí más puede, grande, en cambio, sí, sí podemos hacer propaganda de cámbiese de género. oiga, pero espere, no, si la propaganda no tiene nada de malo. Y además que el más grande y más exitoso propagandista de la historia de la humanidad se llama Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. Ese consiguió que una secta judía de este porte, que era el cristianismo, se Llega a convierta todo en el una mundo. religión de más de 2.000 y pico de millones de personas. Y lleve abajo O sea, el imperio romano. Goebbels al lado de San Pablo es un... ¿ya? Porque además, lo de Goebbels duró 12 años. ¿no? Lo de San Pablo estamos en el año 2026, ¿no? Ah, ya. Eso es el marketing en su... ¿Cómo lo vendió? Las cartas, pues, a los gentiles.
Acuérdense que San Pablo tenía una gran ventaja, era ciudadano romano, hablaba griego y hablaba latín. Y como ciudadano romano se podía mover por todo el imperio sin que nadie le pusiera trabas. Pero el tipo era un genio. Él es el que impulsa el cristianismo. Ahí está. Ahora, lo que pasa es que no hay mucho San Pablo, ¿no? Y a veces hay unos aprendices de San Pablo que batean para el otro equipo. Oiga, veo que ha estado tan interesante que ni siquiera nos han interrumpido con espacios publicitarios. No, es que usted no lo oye porque no se ha puesto entonces sí nos han interrumpido. No, a ver, en la radio se oye el espacio publicitario. Acá, en la transmisión que es por Facebook y por YouTube no hay la publicidad. Y a las 9 de la noche, que se repise el programa, en cambio tiene usted el programa radial sin publicidad, enterito. Mire, yo le voy a dejar este librito. Muchas y gracias. especialmente en la conclusión hay 8 o 9 puntos. Si hay algo que crea que debe repetírselo, me lo llama nomás. Y felicitar al diario El Universo, porque de lo que usted me llamó que tratemos parece que tuvieron espías y ellos han coincidido. No diga eso, que hay gente que dice que el diario El Universo, bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? Ahí yo justamente tengo una Bendito pregunta. sea el espía, pues si es sí, así, claro. para lo bueno. Sí, claro. Tenía una pregunta. ¿Diría usted que ahora estamos educando a los niños desde las ansiedades de los adultos o con un plan no pensado a la educación o la formación de los niños, sino una agenda que tiene un tipo de grupo de adultos? A ver, yo creo que hay un mínimo necesario y usted utiliza una palabra interesante pero controvertida. El mundo no gira alrededor de ansiedades. Yo creo que lo ideal sería que haya un plan, como hay un plan divino, ¿no? La gente se capacita y ejecuta, en definitiva, un método y procedimiento. Sin embargo, la ansiedad existe. Yo quiero lo mejor y lucho por lo mejor, etcétera, pero cuidado, es obsesivo. Y hay padres que son obsesivos para los hijos y lo trauman, porque usted me quiere hacer filósofo y yo, en cambio, me encanta la pesca. Entonces, pues yo soy un genio en pesca, pues atraigo a los pescados, entonces sea pescador, porque cada persona tiene su vocación y eso es corolario de que Dios hace que el mundo alumbre para todos. A usted le gusta comer, alguien tiene que pescar. A mí me gusta el arroz, alguien tiene que sembrarlo. Pues yo no puedo necesariamente producir para lo que da vocación. Arroz, papas, carne y pescado. Porque si no, no habría existido el trueque. Y además después del trueque el dinero como factor de cambio. Entonces, afortunadamente, las vocaciones son distintas. Sin embargo, pregúntenme qué quiero yo para mi hijo. Que el uno que sea papa y el otro que sea Trump. Para decir, no fume esas cosas, que usted es un hombre mayor. Por eso papa y Trump. Uy, bueno, no me diga. Pero mire, a la vez es viruela, mi querido, eso no puede ser. Mira el papa que hay ahorita, que justamente el hermano decía que cuando ellos eran pequeños, él jugaba a ser papa y le daba la bendición o sea, tú puedes tener una estructura que puede ser... Eso se llama ser obsesivo. Mire, yo acabo de estar en el... Además, a mí no me gusta el papa actual, por cierto. A mí sí. Acabo de estar en el... Mire, acabo de estar en el Vaticano y estaba con un nieto y le dije en broma, te vi vestido para ver si el Papa te ve como futuro sacerdote, cardenal, etcétera, etcétera. Entonces, no, me dijo, entonces una persona muy importante y muy vinculada a esta que hace, no te preocupes, no tienes tú, como quien dice, chance de que el Papa se fije en ti. O sea, cada cual tiene, el uno a lo mejor quiere ser futbolista, quiere ser ingeniero, quiere ser abogado, no necesariamente papa, ¿no? Entonces, cuidado, el que sea papa es una ansiedad del papá que lo frustra al hijo. Claro. Hay muchísimos hombres grandes que construyeron todas las grandezas del mundo, pero no formaron al hijo. ¿Por qué? Porque no lo descubrieron. No lo descubrieron, que el hijo quiso ser agrónomo o quiso ser cirujano, y no, yo quería que sea político. Entonces, uno de los grandes méritos de los grandes políticos es preguntarle dónde están tus hijos, porque
A lo mejor incluso descuidaron ese detalle. Claro. Hay un ejemplo histórico de alguien que seguramente no lo descuidó, que fue un genio además, y el hijo fue aún mayor que él. Filipo de Macedonia, la historia no le ha hecho justicia. Él fue el que cohesionó Grecia, derrotó a Demóstenes, todo el rollo. ¿Quién es el hijo de él? Alejandro Magno. Ese sí lo formó él. Usted sabe que ayer estaba... Bueno, Aristóteles era el preceptor de Alejandro Magno. Ayer estaba en una cena, Rodolfo, y digo, me voy temprano, porque tengo que estar muy temprano en la radio, y además algo tengo que prepararme. Y me dije, ¿con quién? Con Rodolfo Vaquerizo. Entonces no vas a dormir esta noche, porque el señor abruma con la cultura. Y no, es que... Yo sé que a mí me gusta leer, vea, así como a otros les gusta pescar, como a mí me gusta leer. Desde los 8 años leo. Y tengo 72, calcule. Y no lo ha deformado la lectura, para nada. Bueno, algunos dicen que sí. Gente que me tiene poco cariño dicen que sí, pero vea, la lectura tiene un riesgo. Cuando es desordenada, puede producir problemas. Por ejemplo, dicen los biógrafos que un señor que se acaba de cumplir el 20 de abril, el 137 aniversario de su nacimiento, un tal Adolfo Hitler, leía de todo, pero con una voracidad brutal, pero con un desorden tal y una anarquía tal que... Cero al cociente. Pero no estoy dándole, no quiero... A ver, el tipo no era ningún estúpido, no, por pero si ese acaso. es el problema. No, también Hitler, sí, como carácter, pero él nace o cae en un tiempo en Alemania que salen de la Primera Guerra Mundial, quedan básicamente divididos por otras naciones que se están cogiendo su nación. No hay una patriotismo hacia lo alemán, y si a alguien le gusta la historia, le recomiendo ver los speeches que tiene Hitler. Él tiene una forma, una oratoria que conectaba con la gente. Entonces él no sale de la nada, no es que él llegó y dijo voy a matar a todos los judíos, sale de una estructura de crear patriotismo hacia ser alemán. Se la pongo simple, Hitler es un producto de uno de los tratados de paz más estúpidos de la historia de la humanidad, el Tratado de Versalles. Decidió echarle la culpa de una guerra mundial a un solo país, cuando realmente la culpa de la Primera Guerra Mundial abandonada. Nunca la tuvo Alemania. Alemania no le declaró la guerra a todo el mundo. Alemania le declaró la guerra al imperio de los zares, y Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Entonces, a ver por dónde, quién es el mundial, pero para eso es un tema interesantísimo. Si estuviera aquí con Dorito, le preguntara nada más que exige una explicación. ¿Dónde están los 6 millones de judíos del holocausto? Pero eso lo mató Hitler. Bueno, por eso, a eso me refiero. Estoy hablando de los principios de Hitler. Claro, el de que él hizo cosas terribles, él lo hizo. Porque le devolvió al pueblo alemán orgullo, para empezar. Sí, pero el resultado de esa, de nuevo, terrible. Ansiedad y obsesión. Sí. Dejemos al holocausto a un lado. No, no se puede. Pero dejémoslo por un ratito. Todos los demás excesos se debieron a que no hubo, él logró que no hayan contrapesos mucho tiempo. Sí. Como dicho sea paso, Franco logró que no hayan contrapesos desde el año 36 hasta, me parece, hasta el año 70. A Franco lo declaran muerto coincidencialmente el 20 de noviembre, que es el mismo día que fusilaron a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, pero de 1975. Yo estaba en España cuando murió Franco, y vi en Madrid las colas de 6 y 7 cuadras en noviembre, que ya en Madrid hace frío, no tan frío como más tarde, pero ya hace fresquete fuerte, de la gente haciendo fila para ir a ver el féretro del caudillo. Algún día España, cuando pase el tiempo, la historia le hará justicia. Franco tuvo la habilidad, pese a deberle haber ganado la guerra a Hitler y Mussolini, no meterse en la guerra. No meterse en la guerra. Eso fue genial. Pero los malquerientes de él lo desenterraron del Valle de los Caídos y lo expulsaron. Oiga, pero además fue una obra de ingeniería enorme. No exhumarlo, porque él eso estaba diseñado para que nunca lo puedan sacar, y lo mandaron. Me decían que nadie sabe dónde está ahora. Yo de lo que leí está en un cementerio junto con la esposa, pero me decían que no, que es un secreto. No, sí está en un cementerio, sí. Pero le cuento una cosa. Cuidado con las nuevas elecciones,
que obligatoriamente son el 2027 porque Pedro Sánchez no la va a convocar nunca antes porque sabe que a dónde va a dar. Una alianza del Partido Popular dudo que tenga mayoría propia, tendría que aliarse con Vox. ¿Ya? Y así como estos se inventaron, los zurdos se inventaron la ley de memoria histórica, cuidado se le hace un boomerang. A Franco vea, en 1973, ya Gerhard, ya despido. En 1973, que aquí tenemos un alemán, estos micrófonos son alemanes, y el señor que está allá atrás se llama... Conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Vietnam. Representante de China, el primer ministro Zhou Enlai, que era el que mandaba realmente, porque ya Mao estaba pues más allá que acá. ¿Ya? Entonces los franceses, que usted sabe siempre la grandeur de la France y todo el rollo, le preguntan pues a Zhou Enlai, ministro, ¿y qué opinión tiene usted de la Revolución Francesa? 1789, en 1973, casi 200 años después. ¿Sabe qué contestó Zhou Enlai? Se aclaró la garganta y los mira y le dice, ha pasado muy poco tiempo. Debemos esperar que pase más tiempo para poder valorar históricamente el tema. Igual, cuando pase mucho más tiempo, en España habrá que hacer un revisionismo de lo bueno y lo malo de Franco, porque Franco no que fue perfecto ni nada por el estilo. Pero mantuvo a España fuera de la guerra, que ya es un mérito enorme. Nunca le dieron un penny del plan Marshall, porque lo tenían aislado. Las Naciones Unidas le prohibieron a sus miembros tener embajadores, y sin embargo este hombre desecó los pantanos y sentó las bases de lo que luego llegó a ser España. Algún día le harán... por si acaso, yo no soy franquista, yo soy admirador de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, el fundador de la Falange Española y de la ONS. Nos vemos mañana, doctor, muchísimas gracias. Chao. Chao, ya Gerhard, feliz.